Que el Señor me les bendiga, sean todos bienvenidos a una transmisión más de Conversando. Hoy tenemos un tema muy importante, ¿verdad? Que es Dios no está muerto. Hasta existen algunas películas que han sido de inspiración para poder hablar y demostrar, ¿verdad? Este principio que creemos, esta realidad, mejor dicho, de que Dios está vivo, Dios es vida. Y le invito a que usted pueda quedarse hasta el final, ¿verdad?, de esta transmisión. Vamos a tener un muy buen tiempo, tenemos un muy buen tema y tenemos muchas cosas muy buenas que Dios nos ha dado para compartir con cada uno de ustedes. Usted puede también, ¿verdad?, participar comentando ahí en el área de los comentarios. Le invito a que pueda compartir la transmisión con otras personas y que invite a alguien más a poder ver este video. Para hablar de este tema me acompañan la hermana Aida Juárez. Hermana, bienvenida. Muchas gracias, pastor. Hermanos, bienvenidos también ustedes a esta transmisión. Amén, muchas gracias. Y también nos acompaña nuestra hermana Mayra. Hermana, bienvenida. Gracias, pastor. Buenas noches. Y aquí estamos. Empezamos. Muy bien. Vamos a hablar sobre este tema, ¿verdad? De Dios no está muerto. Hablar sobre este tema pues nace de una película muy conocida, ¿verdad?, dentro del mundo cristiano y aún fuera de él, de pues un joven, ¿verdad?, universitario, al cual al inicio de su clase de psicología, pues el maestro los quiere llevar a todos a firmar una hoja donde ellos puedan decir que están de acuerdo con la idea de que Dios no existe, de que Dios, ¿verdad?, no es real y que Dios está muerto. Este joven, siendo cristiano y teniendo muy fuertes convicciones y principios, pues empieza a entrar, ¿verdad?, en ese momento en un conflicto, y cuando el maestro se va acercando hacia él, le entrega la hoja vacía, ¿verdad? Y el maestro le dice que por qué se quiere meter en problemas, que es mejor para que la clase siga funcionando. Y lo que el maestro busca es que en todo el trimestre o el tiempo que dure la clase no se hable de Dios, sino que todos estamos de acuerdo de que Dios está muerto. Pues le dice al joven que tiene dos opciones: firmar la hoja o demostrar que Dios está vivo. Y ahí es donde comienza, ¿verdad?, pues un largo camino en la vida de este joven, buscar a Dios, orar, consejería con su pastor. Está muy buena la película. Y al final, ¿verdad?, pues termina él tanto demostrándole a su maestro como a sus compañeros de que Dios está vivo. Y esto es muy importante porque en mucho el lugar, ¿verdad?, más el del estudio, se quiere empezar a poner este principio sobre que Dios está muerto. ¿Qué piensan sobre este tema, por favor, antes de que entremos, ¿verdad?, a cosas un poquito más espirituales? ¿Qué piensan sobre el tema de que Dios no está muerto? Pues definitivamente, ¿qué es lo que pienso? Me quedó en la última clase que tuvimos de IBMX, el pastor compartía una frase y él comentaba que dice que Dios no existe, porque si Dios existiera tendría un fin. Entonces, desde el momento en que él no tiene, bueno, tiene un principio y pues también no tiene fin, definitivamente es un Dios que sigue vivo, y es tan así que nosotros lo seguimos y creemos definitivamente que Él está con nosotros. Amén. Bueno, creo que una de las estrategias más importantes para engañarnos o para hacernos creer que Dios está muerto es a través de la escuela, ¿no? Es a través de ejercer esta presión de elegir, ¿no? Sobre todo, regresando un poquito a lo de la película, ¿no? Era o te alineas a esto que yo digo o tendrás ahora que sufrir las consecuencias, ¿no? Y de ahí se genera, yo creo, cierta confusión y cierta pues duda, ¿no? También en los jóvenes, ¿no? El hecho de que alguien adulto te diga, o alguien que está ejerciendo cierta autoridad en ti, te diga, te tienes que sujetar a esto, si no, para que
te tienes que sujetar para que las cosas fluyan o vayan como queremos que vayan. Entonces, yo creo que sí fue algo muy impactante para él, y yo creo que para muchos, antes de afianzar nuestra fe, antes de vivir una fe real, tenemos que pasamos por esa situación. Así es que esa parte, ¿verdad? Todo joven va a una escuela, a una universidad con hambre de aprender. Entonces, están en un nivel de inmadurez en todo, en principios, en convicciones, en fe, en creencias, en ideología, en lo que ustedes quieran. Y de repente tienen delante de él una persona, ¿verdad?, que es un maestro, que tiene sin fin de títulos, sin fin de logros, tiene etcétera, etcétera, todo lo que ustedes quieran. Llegan a admirar a estas personas. Y si estas personas les dicen, yo soy exitoso, yo soy el mejor y no necesito a Dios, empiezan a hacer dudar, ¿verdad?, a un joven que es inmaduro en su fe. Es como cuando a qué niño no le gustaría un juguete. Y si tú le dices a un niño, di que no amas a tus papás y que me amas a mí y te doy este juguete, el niño lo va a hacer. El niño va a decir, no amo a mi papá, y ya va a ir con las manos estiradas esperando el juguete. ¿Por qué? Porque se está aprovechando, la persona se está aprovechando de la inmadurez del niño y de la necesidad del niño. Entonces estamos de acuerdo que cuando vamos a la universidad necesitamos conocimiento y necesitamos poder, ¿verdad?, ser aprobados por los mejores. Y miren, hay un pasaje en la Biblia que está en 1 Timoteo capítulo 4 verso 1 y dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y esta palabra apostatar, ¿verdad?, es decir, hoy creo en Jesús, y decir mañana ya no creo en Jesús, ya no creo en Dios. Esto es apostatar de la fe, es regresar hacia atrás. Escuchando, fíjense esto, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces yo considero que este trabajo por convencer a las personas de que Dios no es real o que no lo necesitamos en la vida es una doctrina de demonios. Es una doctrina de demonios, tiene que ver con algo espiritual, porque Dios dice la palabra, ¿verdad?, que Él es espíritu. Entonces nosotros pensamos que no tiene que ver con lo espiritual, pero está todo completamente 100%. La negación de Dios tiene que ver con algo espiritual, ¿verdad? Tiene que ver con una enseñanza, dice aquí, de demonios. Y nosotros, ¿verdad?, pensamos muchas veces que los demonios solo se manifiestan a través de hacer perder a la gente la razón. Pero esto es tremendo y quiero que pongan atención en esto. Los demonios también se manifiestan a través de utilizar tu razón. No solo es de hacértela perder, sino es de utilizarla. Utilizarla porque tienes una razón con una gran capacidad de inteligencia, de convencimiento, de uso de las palabras que Dios te lo ha dado. Veamos cuántos líderes, ¿verdad?, mundiales han hecho mucho mal, mucho daño, y multitudes los seguían, porque había un espíritu detrás de ellos, ¿verdad?, utilizándolos, y ellos tenían talentos, habilidades que Dios se los había dado. Entonces a estas personas, hoy día nosotros decimos, estaba poseído por un espíritu, pero en aquel tiempo nadie decía eso. ¿Por qué? Porque no lo veían echando espuma por la boca, no lo veían, ¿verdad?, cayendo al piso, sacudiéndose de una manera violenta, etcétera, etcétera. Entonces hay lugares el día de hoy donde nos adoctrinan, ¿verdad?, donde nos enseñan desde un nivel, ¿verdad?, de educación, donde nos empiezan a enseñar doctrinas de demonios. Entonces, ¿cuál es una doctrina de demonio? ¿Verdad? Son aquellas cosas espirituales que van en contra de Dios. Y en este caso no es algo que va en contra de un principio de Dios, sino es en contra del Dios mismo. Así es, pastor. Y bueno, hasta se queda uno así como en stand-by, porque finalmente esas personas de cierta manera son inconscientes de que están siendo usadas para ello. Y yo les quiero compartir algo. Ahorita estaba platicando con la hermana Mayra y yo le hice una pregunta a mis niños en esta semana. Entonces les digo, ¿existe Dios? Y me sorprendía su respuesta, y ellos decían, sí, Dios existe, nos lo enseñan todo el tiempo, está a nuestro alrededor, Él creó el cielo, el mar, todo, ¿no?
pero realmente lo ven como que desde un aprendizaje. Y he de decirles que a mí me sorprendió porque estamos en Pinotepa Nacional y es un lugar con una población altamente cristiana, que se supone que conocemos de Dios. Y nuestra misión como padres es hablar de un Dios vivo que existe y mostrárselo a nuestros hijos, pero pude percibir en ese momento que también nosotros como cristianos muchas veces nos encargamos de sepultar a Dios al no hablarle de un Dios vivo a nuestros hijos. Y es vital ahí para nosotros que le hablemos de un Dios que no está muerto, que no está ausente, que está con nosotros en todo momento. Y ahorita que usted hablaba de Timoteo, pues me vino a la mente Primera de Timoteo 1:17, donde la palabra de Dios dice: por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Entonces, amén. Entonces, Dios está vivo, Él es inmortal. Él es inmortal. Quienes nos encargamos a veces de sepultar ese inmenso amor que Dios nos tiene, pues nosotros mismos. Amén. Algo que decía, ¿no? Al inicio de este punto que mencionaba, de que muchas veces la gente no lo hace inconscientemente, porque es que exactamente de eso se trata. Al principio, ¿verdad? Pues es anular tu razón. El apóstol Pablo dice que, ¿verdad? Hay personas que tienen la capacidad de ponerte una venda en la mente. No es una venda física en tus ojos, sino que es una venda mental. Y dice que ponen tinieblas también en tus pensamientos, de tal manera que tú puedes, la mayoría de las personas que en algún momento han negado a Dios, de repente como que despiertan a algo y dicen: es que no sé por qué decía eso, no entiendo por qué lo hacía, no entiendo, como dice, no estaban conscientes de lo que andaban diciendo, de lo que andaban enseñando. Y muchas veces estas personas se vuelven, ¿verdad?, repetidores de enseñanzas, de doctrinas, de cosas que pues alguien les dijo que eso era y punto, y no lo discuten y lo siguen. Entonces, y se vuelven repetidores de todo esto, ¿verdad? Entonces, por eso creo que es importante, como mencionaba, me gusta mucho esa frase, ¿no? No tenemos nosotros que sepultar a Dios, ¿verdad? Y en el momento que yo dejo de hablar de Dios, lo puedo llegar a hacer. Hace unos días, ¿verdad? Yo mencionaba algo, hablando con una persona, y le decía así como, la persona me decía, ¿no? Yo no pienso obligar a mi hijo a ser cristiano. Y entonces le dije: yo sí lo pienso obligarle. Lo voy a obligar todos los días a ser educado, a ser respetuoso. Lo voy a obligar a dormirse temprano. Lo voy a obligar a estudiar. Lo voy a obligar a bañarse cuando no se quiera bañar. Lo voy a obligar a ir a la escuela cuando no quiera ir. ¿Y sabes por qué lo voy a obligar? Le digo: porque quiero lo mejor para él. Y también lo voy a obligar a que conozca a Dios, a que vaya a Dios, a que se vuelva un cristiano. Porque no sé por qué razón pensamos que el ser cristiano es una decisión que tenemos que dejar en las manos de un niño. Cuando al niño, si tú le pones de enfrente un plato de alimentos que lo va a nutrir y un plato de dulces, ya no puedes dejarle esa decisión, porque sabemos que va a decidir, ¿verdad?, aquello que se ve bonito, que se ve colorido, pero qué es lo que le va a hacer daño. Entonces, no importa todos los gritos y el berrinche que él haga porque quiera los dulces, lo vamos a obligar si es necesario. Nos vamos a sentar con el cinturón en la mesa, nos vamos a sentar con la vara en la mesa, a decirle: de aquí no te levantas hasta que te comas eso. No le estamos haciendo ningún daño, no le estamos haciendo ningún mal. Entonces, decir como cristiano: voy a obligar a mi hijo, ¿verdad?, a hacerlo, pensamos que le estamos haciendo algún mal. Hay una frase, ¿verdad?, una frase que se ha estado enseñando, y es que todo mensaje que tú des de Dios abiertamente, la gente lo ha llamado mensaje de odio. Si tú hablas de Jesús, no sé si han visto videos, hace poco había uno, ¿verdad?, de una persona que se metió a una plaza, ¿verdad?, de muchos negocios, con una playera que decía: Jesús te ama. Y fueron los guardias de la plaza y le dijeron que no podía andar adentro de la plaza con eso, porque era un mensaje de odio.
O sea, si entra una persona con una playera así súper rockera y con un mensaje del infierno, qué sé yo, si entra una persona con ¿han visto esas playeras que se usan en Semana Santa, donde traen así el cuerpo de una mujer en traje de baño? Si entra una persona con una playera que está anunciando una página pornográfica, nadie le va a decir nada. Porque esos son mensajes de aceptación, son mensajes de inclusión, así los llaman. Pero todo mensaje que tú quieras dar de Jesús, hasta las redes sociales, si tú hablas en contra del homosexualismo, en contra del aborto, la misma página te dice que no tienes que hacer eso, que eso va en contra de todo, las palabras y los términos que ellos quieran poner, para terminar diciéndote que tu mensaje es un mensaje de odio. Entonces vuelvo a lo mismo, ¿verdad? El cristiano acepta eso de manera muy pasiva. Lo acepta porque el cristiano empieza a decir: yo no voy a obligar a mi hijo a ser cristiano, no voy a obligar a mi hijo a que tenga una relación con Dios, cuando creo que sí lo tenemos que hacer. No tenemos un mensaje de odio. Sí, eso me hace recordar una entrevista que apenas tuve la oportunidad de escuchar de un director de cine, donde le preguntaban: ¿a qué debes tu éxito? Y él decía con toda la seguridad y la arrogancia, decía, esa pregunta ya me la hizo mi mamá, decía, cuando gané no sé qué premio en su película, decía, mi mamá me dijo, lo primero que me dijo: ay, hijo, gracias a Dios. Y él decía, ¿cómo gracias a Dios? O sea, mamá, gracias a mi esfuerzo, gracias a mi creatividad, gracias a mi inteligencia. Y entonces él empezó a decir, es que yo no le puedo dar el mérito, o yo no le puedo dar mi éxito a Dios, ¿no? Y entonces, regresando un poquito a esta parte que decía, ese espíritu, ¿no? Esos demonios que te hacen creer que todo lo que haces, lo haces porque tú, por tu inteligencia, porque tú te esforzaste, porque te lo mereces, ¿no? Ese éxito es tuyo y no se lo tienes que acreditar a nadie más, ¿no? Y menos a Dios, ¿no? Entonces, creo que también a mí me impactó mucho ver esa entrevista, porque él lo decía hasta molesto, enojado, ¿no? Con la mamá. Y regresando un poquito a esta parte, la mamá, después tuve la oportunidad de ver una entrevista con la mamá, y la mamá decía que él siempre le había inculcado esta parte de Dios. Ella siempre había procurado que sus hijos tuvieran esta parte espiritual, ¿no? Pero cómo a través de que uno va creciendo, se va desarrollando, te vas llenando de estos espíritus, ¿no? De esta, ¿cómo llamarlo? De esta, se me fue la palabra, pero sí, de lo que el mundo te quiere enseñar, de lo que el mundo te va a dar, ¿no? Entonces, si tú desde pequeño no estás fortalecido y no sabes, pues es más fácil que el mundo te lleve y te inunde, ¿no? Y te invade, y entonces te haga sentir una vanagloria, ¿no? Entonces decir, es que porque yo, ¿no? Dios no existe, Dios no está aquí, Dios no es parte, ¿no? Si yo me esforcé, como dicen, ¿no? Yo me quemé las pestañas estudiando y por mi fuerza tengo el 10, ¿no? Cuando sabemos que eso no es así. Eso me hace recordar de que es que en la actualidad el que tú creas en Dios y le entregues todo lo que eres o reconozcas a Dios en este sentido, para muchos es sinónimo de debilidad. Es sinónimo de debilidad. Entonces yo recuerdo que desde pequeña pues me inculcaron pues también la fe, vivir por fe, creer en Dios, y tuve experiencias aún en mi niñez de la existencia de Dios. Pero también recuerdo que una vez que me alejo de la familia y yo me voy a la universidad, y regreso un poco porque yo recuerdo que el día que hice el examen de ingreso a la universidad, yo me la había pasado meses pidiéndole a Dios que me permitiera ingresar a la universidad, e ingresé a la universidad, y los exámenes que presenté fueron de bendición para mi vida. Y cuando estaba presentando uno de esos exámenes, yo recuerdo que era tanta la presión que yo tenía que me desvanecí. Quedé como en estado, pues no sé, como si estuviera desmayada, pero era consciente de que estaba desmayada. Y eso lo percibí cuando se me cae el lápiz, y de repente ahí en mi inconsciencia
le pedí a Dios que me permitiera hacer el examen, que yo no sabía qué estaba pasando, pero me estaba pasando algo. Inmediatamente sentí cómo me levantaron, me acomodaron en mi silla y me puse a hacer mi examen. Y pasé el examen. Entonces, para mí eso fue algo maravilloso de la muestra de que Dios existe. Pero viene ahora el cómo cambia nuestra mentalidad cuando tú te alejas de esa fuente, que es en este momento tu familia, quien te está acercando a Dios. Te vas a la universidad y efectivamente llegas y un maestro te dice: jóvenes, pues tienen que estudiar, tienen que mejorar sus calificaciones, porque allá afuera Dios no les va a ayudar. Todo el éxito va a depender de su esfuerzo y su economía también. Entonces no falta quien diga Dios, no, pero también de Dios no. Y precisamente esos eran los argumentos. Y uno, incluso yo, en lugar de acercarme más a Dios, tomé esa mentalidad. Y he de decirles que sí fueron de los tiempos más difíciles de mi existencia, pero también uno de los tiempos que me ha llevado a estar ahora, considero, más cerca y dependiente de Él. Amén. Es que miren, hay gente que llega a ese punto. Yo le enseño de esta manera: todo logro tiene acciones visibles y acciones invisibles, pero la gente solo se fija en las visibles. Entonces, si una persona gana un premio por una película, dice: yo lo hice. O sea, hay cosas invisibles que tú no ves, como respirar, que tu corazón esté bombeando, que todo tu cuerpo, que es una máquina perfectamente creada, esté funcionando, que las cosas se alineen, que todo se haya dado en el momento, en el tiempo exacto. Todas esas son cosas invisibles que Dios las hizo por ti. Pero las personas solo ven lo visible, solo dicen: yo me levanté temprano, yo agarré, yo bajé, yo moví, yo esto, yo di la idea, etcétera, etcétera. O sea, hay personas que no son conscientes que la inteligencia que tienen es una obra invisible de Dios, no es una obra visible de ellos. Porque tú puedes tener falta de inteligencia y no importa lo que tú hagas, te puedes parar de cabeza, simple y sencillamente no va a funcionar nada hasta que el único que puede mover esa obra invisible lo haga. Como el caso que mencionaba la hermana, ¿verdad? En un momento donde necesita, su cuerpo está colapsando, ¿verdad? Pero ella sabe, su consciente sabe que necesita estar ahí con toda la fuerza que tenga. Entonces ella ya estudió, ella ya se preparó, ella ya llevó su cuerpo al límite. Por eso es que su cuerpo está reaccionando de esa manera. Pero vuelvo a repetir, no importa lo que ella haga de manera visible, nada de eso va a hacer que su cuerpo, ¿verdad?, pueda tener lo que necesita, lo invisible que puede hacer Dios. Entonces hay personas que cuando se llenan de ese orgullo de decir: mis logros son solo míos, porque solo ven lo visible, de repente lo invisible deja de funcionar. Y esa persona que hace unos días, hace unos meses, hace unos años estaba en un escenario delante de muchas personas diciendo: yo solito hice esto, ahora está en un hospital diciendo: Dios mío, ayúdame. Y de repente te das cuenta de que no importa dónde están aquellos que te aplaudían los logros, pues en ningún lado. ¿Dónde está el logro, tu trabajo, el esfuerzo, etcétera, etcétera? Hay personas que han dedicado 10, 20, 30 años a hacer cosas muy grandes y de repente a los 2, 3 años ya quedan en el olvido, porque ya llegó alguien más, ya otra persona tomó ese lugar. Y vuelvo a repetir, hay personas que hacen algo que es poco de manera visible, pero que en lo invisible, en la parte de Dios, tiene un impacto que Dios se encarga de que eso perdure. El día de hoy hay muchísima gente cristiana y no cristiana, utilizando, ¿verdad?, el ejemplo de la batalla de David y Goliat. O sea, no hay forma de que David derrumbe a un gigante con una piedra si no hay un impacto, un impulso, mejor dicho, invisible, que solo Dios lo puede hacer para derrumbar a una persona de ese tamaño, con esa corpulencia, con esa preparación física, etcétera, etcétera, y con solo el impulso, la fuerza de un niño. Entonces, esta es la parte, insisto, ¿verdad?, que se nos dificulta. Ahora, fíjense que la Biblia dice que en los tiempos postreros, que son nuestros tiempos, se va a manifestar, dice, un espíritu del anticristo
El espíritu, no el anticristo, porque una cosa es el personaje del anticristo y otra es el espíritu del anticristo. ¿Y cuál es el espíritu del anticristo? Aquel que convence a la humanidad de que Dios no existe, de que Dios no es real. Su misma palabra es, ¿verdad? Anticristo es, ¿verdad? Contra Cristo. Entonces, su misma palabra, ¿verdad? Lo menciona. Y ese es el espíritu que se está moviendo el día de hoy. Entonces, un espíritu que está enseñando a las personas, ¿verdad?, a negar a Dios. Ahora, quiero que pongamos una pregunta, ¿verdad?, en la conversación. Les invitamos también a los que nos están oyendo a que puedan participar y escribir en los comentarios. ¿A quién le conviene que Dios esté muerto? ¿A quién piensan? ¿A quién pensamos? ¿A quién consideramos que le convenga que Dios esté muerto? Al pecado, al enemigo que nos quiere separar, ¿no?, del amor de Dios, porque Él sabe que cuando uno está en pecado es cuando más te alejas de Dios, cuando no buscas, cuando dices algo hice mal y no creo que Dios me dé la oportunidad de hablarle, ¿no?, o de buscarle. Yo creo que el enemigo es el que está influenciando en toda esta atmósfera. Él sabe que Dios, hay un versículo que a mí me repito constantemente y digo, pensamientos de bien tiene Dios para mi vida. Y el diablo, el enemigo no quiere que sepamos que Dios tiene pensamientos de bien. Él no le conviene, ¿no? Porque es más hablando de todos estos temas, ¿no?, con la inclusión, con el aborto y todo esto, pues es más fácil que la gente crea en eso, ¿no?, que se justifique o que justifique su pecado, por ejemplo, en el aborto, ¿no?, o que justifique su mal actuar. Yo leía un poco y veía un artículo de la maldad, o sea, pero también eso viene en la Biblia, ¿no? La maldad se multiplicará. Y entonces, ¿quién propicia la maldad? Porque también leía un poco de, si Dios realmente existiera, no hubiera maldad, no viviéramos en este mundo de maldad, ¿no? Entonces, son como ciertas justificaciones de los ateos, ¿no?, para decir, no, Dios no existe. Porque si fuera perfecto, si fuera bueno, si fuera esto, no pasaría todo esto, no tendría que pasar todo esto, estuviéramos viviendo en una situación totalmente distinta. Entonces yo creo que ¿a quién le conviene? Pues al enemigo, para separarnos de los planes y propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Amén. Y es que eso que menciona, ¿no? Antes de escuchar su punto, quisiera mencionar eso, ¿no?, de que una de las frases muy conocidas por todos aquellos que niegan que Dios es real y que existe, y que dicen que no hay Dios y que es solo un invento y una creación del ser humano por poder creer de que hay un ser supremo, alguien que está a cargo, controlando todo, etcétera, etcétera. El argumento de ellos muchas veces es decir eso: si Dios existiera, si Dios fuera real, ¿por qué hay tanta maldad? Si Dios nos controlara como robot y no nos permitiera a nosotros decidir libremente, la maldad no existe por Dios, la maldad existe por el hombre, por el ser humano. La maldad no entró al mundo por Dios, ¿verdad? La maldad entró al mundo por el hombre, por el ser humano, y quien la ha seguido multiplicando y quien la ha seguido, ¿verdad?, haciendo crecer, sigue siendo el hombre. Entonces, si Dios fuera un Dios controlador, ¿verdad?, un Dios que nos controla, pues simple y sencillamente aprieta un botón y nos morimos todos, porque todos somos malos. O sea, no hay uno que sea bueno. Entonces todos somos malos, pero a veces pensamos que el malo es el que mata, el que asesina, ¿verdad? Y pensamos que no es malo el que roba poquito, el que miente, el que murmura, el que juzga, etcétera, etcétera. Entonces, si Dios hiciera eso de acabar con la maldad, pues acaba con toda la humanidad, ¿verdad? Porque no hay uno, decía nuestro Señor Jesús, que sea bueno, ¿verdad? Solo Dios es bueno. Entonces Dios es tan bueno
que nosotros, violando sus principios, violando su santidad, nos permite todavía estar con vivos. Entonces yo creo que la maldad no es una muestra, una prueba de que Dios no existe. No, más bien la maldad es una prueba de que Dios existe. Porque si no fuera así, hace tiempo se hubiera acabado, ¿verdad?, la humanidad. Pero muy buen punto, hermana Aida. ¿A quién le conviene que Dios esté muerto? Pues definitivamente al enemigo. Porque cuando uno está muerto, te pierdes de acceder a todas las bendiciones de Dios. Y precisamente antenoche, yo escuchaba al pastor Kissinger Arad, y él me mostraba una enseñanza, o me reafirmaba una enseñanza que te abre realmente los ojos. Y él decía que nosotros pues realmente tenemos no 2 ojos, sino que tenemos prácticamente 3 ojos. Tenemos el ojo espiritual, tenemos el ojo del alma y tenemos el ojo del cuerpo. Entonces, los seres humanos andamos generalmente con los ojos del cuerpo. Exacto. Cuando nosotros, desde antes de nacer, pues el espíritu sabemos que nos lo da Dios y el día que partamos va a regresar a Él. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú te alejas de Dios, es cuando nosotros andamos como enceguecidos, que fue lo que yo comprendí. Dije, oh Dios, sí es cierto, llegué a la universidad, me alejo de la fuente, me alejo de Dios, me ponen en obscuridad y entonces también empiezo a cerrar los ojos del alma. ¿A quién le conviene que nosotros andemos enceguecidos? Al enemigo. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado un propósito desde antes de nacer, y al que no le convienen que los planes y propósitos que Dios tiene para con nosotros se cumplan, pues es a Él. Porque el día que nosotros cumplamos los planes y propósitos de Dios, vamos a predicar el evangelio en todas las naciones, y más rápido será la llegada de Cristo. Amén. Amén. Exacto, ¿verdad? Ese punto. Ahora, nada más comento algo, ¿verdad? Lo correcto sería decir, tenemos 6 ojos, porque dice la Biblia, mis ojos, no mi ojo, exactamente, ¿no? Y hay pues una línea, un grupo espiritual completamente contrario a Dios que habla sobre el tercer ojo. No nos estamos refiriendo a eso, nada más quiero aclarar ese punto, ¿verdad? Pero sí es real que tenemos sentidos, ¿verdad? Como el de la vista, físicos del alma y del espíritu, pero consideramos que son ¿verdad? 2. Miren, yo creo, ¿verdad? Yo considero que exactamente al diablo le conviene que la gente crea o piense que Dios está muerto. Si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? ¿Qué les parece? Si unos 50, casi 70 años atrás, el problema del mundo contra la iglesia era la ciencia, los argumentos, la teología, las doctrinas, las ideologías no estaban tan fuertes como el día de hoy. Y querían desacreditar, porque antes la gente creía más en Dios que ahora. Antes la gente, aunque no iba a las iglesias tanto, la gente creía más en Dios. Y de repente ese era el conflicto hace muchos años atrás. ¿Por qué? Porque una vez que hagamos creer a la gente que Dios no existe, como decían, entonces ahora hay más libertad para que el pecado sea público. Y una vez que esa batalla, ¿verdad?, fue avanzando y fue avanzando y fue avanzando, entonces ahora vino la idea de que el pecado puede ser público y que nadie te tiene que juzgar y que nadie te tiene que señalar. Entonces el día de hoy ustedes pueden ver gente cometiendo un montón de atrocidades y publicándolas. Y no van a ver a ningún dirigente, a ningún dueño, a ninguna persona de una plataforma diciendo esto no lo vamos a publicar. Hace unos años atrás se publicó, se hizo muy conocido, se hizo viral un video, ¿verdad?, en un país de personas teniendo a cristianos de rodillas y ejecutándolos, disparándoles en la cabeza. Y publicaron eso en redes sociales, en muchísimas plataformas, y las plataformas lo permitían. Como eran cristianos que estaban matando, no había ningún problema. Si hubieran sido otras personas, vamos a un ejemplo, ¿no? Ahorita lo que está haciendo el presidente de El Salvador a beneficio de todos los ciudadanos y en contra de los delincuentes.
ahí sí brincan todas las naciones diciendo no podemos permitir eso, tenemos que cuidar los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y es como él dice, ¿verdad? Las más de 100 y tantas mil familias salvadoreñas que sufrieron la pérdida de un familiar a manos de estos delincuentes, ¿dónde estaban ustedes que son derechos humanos para proteger los derechos de ellos? Entonces, insisto, cuando hacemos creer a la gente que Dios está muerto, entonces se vuelve más fácil el hacer el pecado público. Y ya el pecado no tiene que ser oculto, ya el pecado no tiene que ser, ¿verdad?, en secreto, etcétera, etcétera. Es como cuando a mí me ha estado sonando mucho, ¿verdad?, en mi espíritu, la frase cuando Adán y Eva pecan por primera vez. Y cuando Dios va a buscarlos, los encuentra escondidos y les pregunta que por qué se esconden, y ellos dicen porque nos vimos desnudos. Y la pregunta de Dios es, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? A ver, aquí vives tú con Eva y los animales. ¿Quién te enseñó? Y entonces ya, insisto, ¿quién fue el que le enseñó? El diablo, Satanás, la serpiente antigua, ¿verdad? El maligno, el enemigo, como le decimos nosotros. El diablo es el que le enseñó. Y el diablo le enseñó a la mujer que si ellos comían de ese fruto iban a ser superiores a Dios. Y es lo mismo que el diablo sigue enseñando. Si tú haces esto, no vas a necesitar a Dios. Tú puedes ser tu propio Dios. Entonces creo que es muy importante que nosotros podamos tener claro esto. Ahora, pues no importa cuánto el hombre o el ser humano intente demostrar que Dios está muerto. Muchas personas, miren, mientras más el hombre se pone a buscar investigar que Dios está muerto, lo que va a terminar haciendo es teniendo un encuentro con Dios, porque el que busca a Dios lo va a encontrar. No importa si lo andas buscando porque crees en Él, o si lo andas buscando porque no crees en Él, lo vas a encontrar, ¿verdad? Es como el encuentro que tuvo el apóstol Pablo con Jesús. Entonces él empezó a buscar, ¿verdad? A buscar la manera de desacreditar la fe de los cristianos. ¿Y qué fue lo que terminó pasando? Que se encontró cara a cara con Jesús. Entonces, hay muchísimos ejemplos y testimonios, ¿verdad?, en redes sociales de personas que eran principales líderes del ateísmo, defendiendo, ¿verdad?, estas enseñanzas, estas doctrinas, enseñándole a la gente que Dios no existía, no era real, diciendo voy a demostrar que Dios no es real. Recuerdo la historia de el hombre, se me olvida el nombre, ¿verdad?, el creador de la imprenta para las Biblias, que él entró, ¿verdad?, en una investigación para demostrar que la Biblia tenía errores y que se equivocaba. Y terminó encontrándose con Dios, terminó poniendo una imprenta, y es la imprenta más grande de Biblia que hay hasta el día de hoy. Ese hombre ya no está y la imprenta sigue en pie. ¿Por qué? Porque se encontró. La Biblia dice que el que busca a Dios lo va a encontrar. No importa, insisto, si lo andas buscando porque no crees en Él, o si lo andas buscando porque quieres, ¿verdad?, demostrar que Él no es real. Lo que vas a terminar lo que va a terminar pasando es que se van a encontrar cara a cara con Dios y van a conocer y saber que Él es real. Amén, así es, pastor. Y es que finalmente, prácticamente, es más fácil vivir la vida que a nosotros nos agrada que vivir la vida que le agrada realmente a Dios. Entonces es ahí donde nosotros somos puerta abierta, llegamos a ser puerta abierta para que se cierren nuestros ojos. Amén. Estoy recordando un poquito una entrevista que veía de un ateo con un cristiano, y él defendía su postura atea, pero decía que al final me dio mucha risa porque él mismo decía, los ateos conocemos más la Biblia que hasta el mismo cristiano, ¿no? Entonces, en su afán de querer convencer, ¿no?, que Dios no existía, caía él mismo en aceptar de alguna manera oculta, inconsciente, que sí existe, ¿no? Entonces, eso que decía me hizo recordar esa entrevista que yo vi, me estaba riendo porque digo, bueno, ahora entiendo esto que dicen, soy ateo, gracias a Dios, ¿no? Entonces, sí, indudablemente creo que
cuando yo ahora que buscaba el tema, veía muchos videos sobre ateos y y sí es fácil que te convenzan si tú no estás firme en la fe, ¿no? Sí utilizan muchos argumentos, sí van directamente a esta parte del libertinaje, ¿no? De decir, es que ¿por qué Dios te quiere limitar, ¿no? Tú vive tu vida, vienes a vivir una vez nada más y ¿por qué te vas a limitar, ¿no? Entonces, a cualquier joven lo convence, ¿no? Entonces, a cualquier Mentes inmaduras. sí, lo convencen porque entonces es esta parte de vive tu vida, ¿no? Y experimenta y precisamente hoy escuchaba a alguien que me decía, es que, ¿sabes? Me dieron un consejo, dice, haz esto y tú no te fijes en Dios, después tú ve a Dios y Él te va a perdonar, pero tú peca tantito, hombre, no pasa nada, ¿no? Y es una persona que conoce de Dios y hubo temor en ella, ¿no? Decir, me dijo, oiga, me dijeron así, y le digo, ¿y tú qué piensas, no? Porque sí, estamos en los tiempos de la gracia, ¿no? Pero pues ya vas a pecar con conciencia, con causa, ¿no? Entonces, pero es lo que te enseña, ¿no? Es lo que la red está invadida de eso, ¿no? De vive tu vida, de experimenta, de mira, si te mueres mañana y no probaste, no hiciste, no disfrutaste, y obviamente eso llega más a los jóvenes, a los adolescentes, ¿no? Y los desvía, ¿no? Del propósito que Dios tiene para su vida. Y es que hasta lo dice la palabra de Dios, Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino nos ha llamado a santificación. Entonces, les he comentado pues que trabajo con jóvenes y precisamente les preguntaba de la existencia de Dios y yo veía a un niño que realmente está muy dolido por la situación familiar que él vive y me miraba así con unos ojos como diciendo, ahí va usted otra vez con sus preguntas, ¿no? Y cuando le preguntaba si creía en la existencia de Dios, él me decía, pues no creo en Dios, porque yo hasta que no sepa que está su tumba, está su cuerpo en esa tumba, pues yo no voy a creer que haya evidencia científica que avale que Dios existió. Le digo, no, pues ya estuvo que no vas a encontrar el cuerpo y le empiezo a explicar de que Él resucitó, pero a lo que vamos es que ni siquiera tienen las bases, pero están enceguecidos porque influenciados por la misma La corriente de libertad. mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Entonces, hermanos, hay que estar alerta antes de que nuestros hijos se aparten de nuestro lado y la falta de conocimiento les robe la fe. ¿Qué es lo que nos ha sucedido? Pues al menos a mí me sucedió y se los comparto porque efectivamente te van a vender de que todo acá es muy bueno porque no tienes que estar sujeto a vivir en santidad, pero yo veo con mucha tristeza la realidad de los jóvenes que son resultado de algo desenfrenado, donde les falta el amor, no solamente de los padres, sino también experimentar ese amor de Dios. Exacto. Pues miren, yo creo que antes de pasar a un siguiente punto, ¿verdad? Me gustaría dejar bastante claro y enfatizar eso, que el que una persona niegue, ¿verdad? A Dios, que una persona crea que Dios está muerto, tiene que ver con algo espiritual, 100% es algo espiritual. Es un espíritu, el espíritu del anticristo, que está preparando el escenario para que el anticristo se presente y que haya aceptación a nivel mundial, ¿verdad? De que no necesitamos a Dios, que necesitamos a una persona, alguien igual a nosotros, no alguien superior o alguien divino, alguien celestial, sino alguien igual a nosotros, bien preparado, que tenga una vida de éxito, que todos querramos tener esa vida, llegar, ¿verdad?, a ese punto. Entonces, sí o sí es algo espiritual, porque escúchenme bien, no hay manera natural de que la creación niegue a su creador. Pero cuando la creación es influenciada, cuando la creación tiene capturada, ¿verdad?, su espíritu, su mente, su razón, entonces en ese momento la creación va a empezar a ir en contra de su creador.
Y eso es lo que vemos y eso es lo que está, ¿verdad?, sucediendo el día de hoy. Y lo que mencionaban, insisto, las escuelas, las universidades, ¿verdad?, los colegios son el lugar perfecto para comenzar a adoctrinar a la humanidad con doctrinas de demonios, ¿verdad? Hay muchas escuelas. Yo recuerdo cuando estaba en la ciudad de Pachuca que habían jóvenes que venían, es que necesito que ore por mí, decía, porque estábamos en la escuela y en una clase de sexología nos pasan películas pornográficas. Y cuando yo vi esa película, esas imágenes no se me salen. Yo nunca había visto eso, yo nunca me he metido a andar viendo eso, ¿verdad? Y la vi, en el momento reaccioné, me salí, dice, pero lo que vi ya no se me sale, dice, de la cabeza. Y yo necesito que ore, ¿verdad?, por mí. Muchos lugares donde quieren, insisto, enseñarle a los niños a temprana edad, cuando no tienen una mente todavía desarrollada, no tienen una mente con la suficiente conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo, y ya le quieren decir que su género es malo y que lo bueno es decidir cambiarlo, ¿no? Entonces, todas esas enseñanzas y doctrinas van enfocadas, ¿verdad? Son parte de una agenda de las tinieblas de querer preparar una plataforma perfecta para que el anticristo se presente y que la gente lo acepte, ¿verdad? Que la gente viva sin Dios y que la gente lo acepte. Por eso es nuestra tarea como cristianos, ¿verdad?, seguir hablando de esto, seguir reafirmando esto y enseñando sobre la fe. Dios es real, Dios existe, Dios está vivo y eso no lo va a poder negar absolutamente nadie. Entonces hay muchas personas que niegan a Dios desde su razón. Niegan a Dios desde su razón, lo que mencionaba, ¿verdad?, como este joven que dice la hermana Aida que le respondía. Entonces niegan a Dios desde la razón, ¿sabe? Y yo lo enseño de esta manera. Siempre es muy fácil refutar argumentos, refutar doctrinas, pero nadie nunca va a poder refutar un milagro. Por eso es que hay gente que siempre rechazaba a Dios hasta que recibió un milagro, cuando lo necesitó. Hay gente que necesitó un milagro, lo buscó y lo encontró, y se dio cuenta que todos sus argumentos y todo lo que decía, etcétera, etcétera, al final termina siendo nada. Entonces, ¿por qué muchas personas, verdad, niegan a Dios? Porque lo hacen desde la razón. Porque les enseñaron a través de la ciencia, a través de la psicología, de la astrología, de un montón de enseñanzas, les enseñaron a creer que el hombre, que todo, verdad, debe estar centrado en el esfuerzo humano, en el hombre, que todo debe de verse en el hombre. Entonces, si nosotros, hay muchísimos libros que se usan para resaltar al hombre sobre Dios, para poner al hombre, verdad, sobre Dios. Y esos libros pues nos los enseñan, insisto, cuando nuestra mente es una esponja que está en ese punto donde todo lo absorbe y andamos en busca de conocimiento, queremos, verdad, queremos a veces ser muy capaces mentalmente. Soy muy inteligente, ser muy inteligente. Y de repente hay gente que piensa que creer en Dios es para gente ignorante, para gente, ¿verdad? Cuando no es así. Entonces, y de repente piensan que no, que este escritor, que este otro escritor que existió, que este libro, que no sé qué, y piensan que esos libros, ¿verdad? Insisto, que tuvieron un inicio, que van a llegar a tener un fin, pueden definir a un Dios que es eterno, que no tiene principio ni tiene fin. Entonces, el hombre trata de resaltar, trata con logros humanos querer poder definir a Dios, ¿verdad?, que es un ser divino y espiritual. Entonces creo que eso no se va a poder, no se puede. Por eso es que en solo argumentos, nunca vamos a poder encontrar, poder demostrar, ¿verdad?, tanto que Dios exista o que Dios no exista. Entonces, cuando solo lo queremos ver a través de argumentos, hay muchísimos argumentos que alguien puede dar y que a lo mejor van a impactar a 2, 3 personas, pero que otras van a seguir, ¿verdad?, renuentes y diciendo, yo no creo mucho eso. Y miren, yo creo que al final
La mayoría de la gente que decide no creer en Dios es gente que piensa que Dios le falló. Es gente que necesitó que Dios sanara un hijo y el hijo murió y culpan a Dios. Y dicen, Dios me falló. Y entonces dicen, Dios no existe. Si Dios existiera, si Dios fuera real, mi hijo estaría vivo o mi hija estaría viva. ¿Verdad? Gente que dice, yo no quería que se muriera mi mamá. Mi mamá se enfermó. Mi mamá se enfermó y sufrió mucho. Yo oré, yo hice esto, yo hice lo otro, hice todo, ¿verdad? Para que Dios la sanara. Y al final tuvo mucho dolor y murió. Y entonces hay gente, insisto, que se le hace más fácil decir Dios está muerto, ¿verdad? Porque ahora yo tengo un familiar muerto que Dios no quiso, ¿verdad? Hacer. Y hay gente que llega hasta el punto de querer negociar con Dios y decirle, yo te prometo y yo voy a hacer y yo voy a cumplir y yo voy a esto y yo voy a lo otro si tú haces esto. No estamos para darle órdenes a Dios, y Dios no es nuestro sirviente celestial, ¿verdad? Que está esperando que tronemos los dedos o que le pidamos algo para entonces Él salir corriendo y cumplir lo que nosotros queremos, porque si no lo hace, entonces va a desaparecer solo porque nosotros decidamos ya no creer en Él. Entonces la gente, ¿verdad? Muchas veces que decide no creer en Dios es gente que piensa, que Dios le ha fallado. Sí, lamentablemente es una realidad, ¿no? Queremos un Dios a nuestra conveniencia, un Dios que cumple mis peticiones, un Dios que cumple mis caprichos, ¿no? Pero también me hacía pensar un poquito en que a veces queremos que cumpla nuestras peticiones sin pedirlas, ¿no? De pronto hay gente que está peleada con Dios porque no cumplió algo que quería, pero no se lo pidió, ¿no? No fue a él, no lo buscó. Se quejó, pero nunca se lo pidió, sí. Exacto, esa era a eso iba yo, ¿no? O sea, igual y cuando uno lo busca en intimidad, en oración, y no te cumple, como que está un poquito más justificado, de cierta manera, ese proceso, ese duelo, ¿no? Después lo entiendes, pero parte de ser humanos es que te duele que Dios no haya cumplido tal vez ese deseo. Pero de pronto hay la gente que está más frustrada, es la gente que dijo, es que Dios no me cumplió. Y si tú le preguntaras, ¿y cuántas veces se lo pediste? Y nunca lo hizo, ¿no? Queremos como, o hacemos como cuando Mayra antes decía, ¿no? Es que Dios ya sabe lo que yo quiero, ¿no? Pero ahora yo entendí después que aunque Dios sepa lo que yo quiero, tengo que ir y pedirlo, ¿no? Ir y buscarle. Pero hay gente que nunca lo ha buscado, que nunca le ha pedido, y como no le cumplió algo que él pensó o creyó que tenía Dios la obligación de hacerlo, entonces vive en depresión, en ansiedad, frustrados, y ahora sí diciendo, pues Dios no existe porque Dios no me cumplió eso que yo quería y que jamás se lo pedí o que no se lo pedí, ¿no? Exacto. O la contraparte, dicen que Dios no existe cuando ni siquiera han probado, ni le han dicho, ¿sabes qué, Señor? A ver, demuéstrame que existe. Entonces yo me acuerdo del testimonio de nuestro anciano, que él dice que estando pequeño le dijo, bueno, si es verdad que existes, pues haz que se mueva, creo que le dijo con una estrella, y él vio clarito cómo se movió la estrella y la regresó a su lugar. A mí eso me impactó. Entonces ya después cuando me llaman a mí, por ejemplo, al liderazgo, que yo dije, no, pues me dicen, no, hermana, véngase acá a la iglesia, mire, Dios ha puesto en mi corazón que usted va a ser líder. Y yo inmediatamente dije, sí. Ya después dije, no, yo no. Esto es demasiado compromiso. Y cuando yo tenía que dar la respuesta, yo recuerdo que fue cuando más trabajo tenía y dije, Señor, yo no voy a ser capaz de todo lo que implica. Yo, o sea, me habían dicho una cosa, cuando me entrevista el pastor dije, caramba, es como que esto no me está gustando, veo que es demasiado compromiso y yo no quiero. Entonces estoy en un proceso para dar mi respuesta de aceptación y mi respuesta iba a ser no. Bueno, mi respuesta iba a ser no, iba a ser no, iba a ser no, porque yo me sentía súper agobiada con tanto trabajo y con la responsabilidad espiritual que iba a venir sobre mí, ¿no? Y recuerdo aquella cuestión de que en alguna ocasión platicaba el anciano y esa frase donde dice,
que pruebes, que le pidas a Dios, ¿no? Que lo pruebes. Y recuerdo que estábamos en la célula, en la célula en la casa de la hermana Nayeli, y yo recuerdo que al finalizar la célula yo le iba a decir a la hermana Miriam que yo ya no quería ser líder. Y ese día se sintió una presencia de Dios que qué barbaridad. Y durante la célula yo recuerdo, a ver, dicen que te pruebes y te voy a probar, Dios. Y le pregunté, y hasta le dije, no voy a abrir ni mis labios, porque se supone que tú conoces mis pensamientos. Y no abrí ni mis labios y le hice 4 preguntas. Todavía ni terminaba de finalizar la 4ª pregunta, cuando yo, sin abrir los ojos, porque todos estábamos orando, de repente escuché como que algo tocó a la hermana Nayeli. Imaginen que algo llegó, ¡pam!, toca a la hermana Nayeli, y la hermana Nayeli empieza a responder una a una todas las preguntas, y empiezo a escuchar llanto, y obviamente pues mi llanto cae, y yo dije, está bien, Señor, y empieza a decirme todo lo que yo le pregunté. Él me lo respondió y me dijo, y es que si tú esto y esto y esto y esto y esto más, vas a contar conmigo toda tu vida. Palabras más, palabras menos. Entonces, ¿qué más les puedo decir? Dios existe, sí existe, ya se los tengo ahí como testimonio. Es que esa es la parte, insisto, que yo quiero que podamos nosotros entender, que cuando buscamos de que Dios se nos manifieste a través de la razón, nunca pasa nada. Si tú quieres, Señor, si tú eres real, que 2 más 2 sea 4. Esa es la razón y eso es lógica y todo. Miren, en la Biblia encontramos cosas que van contra la naturaleza, cosas tremendas. Encontramos oraciones que detienen tormentas. Encontramos personas que hacen que el sol se detenga y que regrese a unos grados atrás. Encontramos oraciones donde un hombre hace que del fondo, ¿verdad?, de un lago flote un hacha, ¿verdad? Algo que es hierro, que es pesado. O sea, eso va contra la naturaleza, eso va contra la gravedad, eso va contra todo. Entonces, cuando tú buscas a Dios de manera sobrenatural y tú dices, eso yo no necesito a Dios, eso yo lo hago. Pero cuando tú dices, Señor, demuéstrame que 2 más 2 sea 5, y de repente lo ves, ¿verdad? Algo que es así impresionante, que sale más allá de la razón todo, ahí es donde encuentras a Dios y te das cuenta que Él, ¿verdad?, está ahí y es real. Entonces, miren, para ir terminando, ¿verdad?, en este punto, yo creo, hablando sobre esto, sobre gente que muchas veces está enojado, molesta con Dios porque Dios no le cumplió algo. Fíjense que algo que yo puedo, ¿verdad?, ya ir concluyendo, es de que Dios protege, no mis cosas ni mis pertenencias, Dios protege mi vida. Amén. Pero a veces yo estoy vivo y enojado porque Dios no protegió mis cosas, porque Dios no me protegió lo que me pertenecía. Y por eso digo que no es real. Por eso digo que no existe, que está muerto. O sea, en realidad, para que yo pueda estar vivo, Dios tiene que ser real. Dios tiene que existir. ¿Saben cuántos intentos? O sea, llevan muchísimos años el hombre a través de la ciencia queriendo clonar, ¿verdad?, personas, seres humanos. Y hay muchísima información ahora en redes sociales donde se ven cómo han hecho un montón de cuerpos que terminan siendo zombies, o que viven los órganos y mantienen ese cuerpo vivo por un momento, pero como no hay ahí alma y espíritu, la persona o el muñeco que hayan hecho termina muriendo. Entonces, cuando el ser humano trata de jugar y de ser a Dios, trata de desaparecer a Dios, entonces se va a dar cuenta y se va a encontrar con un Dios que es muchísimo más real que la propia vida de Él. La vida de muchas personas que han desafiado a Dios terminó ahí. Terminó. Hay personas que dijeron, Dios no existe, Dios es real. Se burlaron de Dios y su vida terminó de una manera muy trágica, de una manera muy mala. No porque Dios sea un Dios, ¿verdad?, de ira, un Dios tirano, simple y sencillamente porque en algún momento, les vuelvo a repetir, toda la obra invisible que Dios hace para que tú te mantengas con vida, simple y sencillamente Dios la deja de hacer para demostrarte que sin Él en realidad tú no podrías estar vivo. Entonces Dios protege tu vida,
Dios protege Amén. tu vida aun cuando tú estás enojado con Él, aun cuando tú estás molesto con Él. Dios te protege a ti. Y todos los padres podemos entender perfectamente eso. Protegemos a nuestros hijos aun cuando nuestros hijos nos acaban de decir te odio, ¿verdad? Cuidamos a nuestros hijos, corremos con ellos al hospital si es necesario, aun cuando nuestros hijos nos acaban de decir ya no te amo. Aun cuando nuestros hijos nos dicen, yo espero que tú estés muerto, desearía que te mueras. Y el hijo se está muriendo y el papá es capaz de donarle un órgano, de donar su sangre, de donar lo que sea necesario, de ir a buscar dinero, de ir a empeñar lo que sea para poder, ¿verdad?, proteger y cuidar la vida de ese hijo que le acaba de decir, ojalá y tú estés muerto. Lo mismo hace Dios con nosotros. Nosotros deseamos que Dios esté muerto y Él dio la vida de su Hijo por nosotros, ¿verdad? Él cuida nuestra vida, no cuida nuestras pertenencias ni todo lo demás. Y nosotros muchas veces seguimos con vida y no nos basta eso para concluir que Dios está vivo, sino que por algo que teníamos y que ya no está, ahora terminamos diciendo, ¿verdad?, que Dios ya no existe o no es real. ¿De qué manera concluiríamos, verdad, esto, hermana? Simple y Conclusiones. sencillamente, Dios existe, ponlo a prueba y Él va a estar ahí para ti siempre. Amén. Yo quisiera terminar con un versículo que a mí me gusta mucho y lo personalizo, le pongo mi nombre a ese versículo y eso ha traído pues descanso a mi vida, ¿no? El hecho de que mi prioridad ha cambiado, ya no está en lo que mis ojos pueden ver, sino en lo que mis ojos aún no han visto. Y veía este versículo y dije, este tiene que ser algo que me acompañe a mí para continuar creciendo mi fe, ¿no? Habrá muchos momentos donde a veces flaquea uno como ser humano, ¿no? Donde las fuerzas no son suficientes, pero sabemos que nuestra fuerza no viene de lo que nosotros hacemos, sino de lo que Dios pone en nosotros. Y el versículo está en Salmo 37:5 y dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y yo lo recito para mí, encomienda, Mayra, sus caminos, a Dios tu camino y confía en Él y Él hará. Entonces, cuando uno entiende eso, cuando uno entiende que Dios te ha dado un propósito, que Dios te ha dado una identidad, que veniste aquí por algo, que cuando yo por primera vez leía la Biblia y leí ese versículo donde decía, te conozco aún antes del vientre de tu madre, para mí fue impactante saber eso, ¿no? Y decir, ¿por qué he sufrido tanto, no? Porque he dejado o le he regalado mis emociones a tanta gente y no le regalo a Dios mis emociones, ¿no? Y no confío en Él. Entonces, para terminar, yo te puedo decir que Dios existe, pero también hay que buscarle, hay que estar, ¿no? Y dice en Salmos 34:4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Mayra, que ha sido muy temerosa, Dios ha librado poco a poco, me ha librado de esos temores y me ha dado una identidad y te la puede dar también a ti. Y Él es real, Él está con brazos abiertos esperando que tú le busques, que tú le hables y que tú quiere escuchar tu voz. Yo he entendido que Dios conoce y sabe lo que necesitamos, pero quiere escuchar nuestra voz. Entonces, búscale y Él te oirá y te librará de todos tus miedos, de todos tus temores. Amén. Pues les agradecemos, ¿verdad?, que hayan compartido con nosotros este tiempo, este momento. Y yo quisiera concluir de la siguiente manera, ¿verdad? Dios es real, Dios es más real que nuestra propia vida. Nuestra vida tiene pues un fin, pero Dios seguirá existiendo. No importa el esfuerzo que haga el ser humano, siempre todo en el ser humano hablará de la semejanza y la imagen que tenemos de Dios. No podemos negar a un Dios cuando nosotros somos imagen y semejanza de ese Dios mismo. Dios no está muerto, Dios está vivo y quiere darte vida eterna. Recíbelo en tu corazón, Él entrará a tu corazón
y te dará la vida de la cual nosotros el día de hoy hemos compartido. Agradecemos todo este tiempo, les invitamos a poder compartir, los invitamos a asistir a congregarse en nuestra iglesia, les esperamos con brazos abiertos, les aseguro que los vamos a hacer pasar un muy buen tiempo, ¿verdad? Juntos alabando y adorando a nuestro Señor y meditando en su palabra. Hermanas, muchísimas gracias a las dos. Que el Gracias, Señor me les pastor. bendiga a todos. Bendiciones. Bendiciones.